¿Y con quién más de la comisaría trataron? Le replicó Ervan. Con nadie, admitió Derek. ¿Y no le pareció raro no tener contacto más que con Kirk Harvey? Ni siquiera me fijé en eso entonces. Ojo, aclaró Ervan, eso no quiere decir que nosotros descuidásemos el trabajo. No dejaba de ser un cuádruple asesinato. Todas las llamadas de los vecinos se tomaron en serio y también todas las solicitudes de la policía estatal. Pero, dejando eso aparte, Harvey llevó a cabo su investigación personal solo y metido en su rincón. Ese caso lo tenía completamente obsesionado. Así que había un expediente. Desde luego. Lo compiló Harvey. Tiene que estar en la sala de archivos. No hay nada, dijo Anna. Solo una caja vacía. A lo mejor está en su despacho del sótano, sugirió Ervan. ¿Qué despacho del sótano?, preguntó Anna. En julio de 1994, cuando descubrimos la historia del cáncer de mentira del padre, todos los policías se presentaron en el despacho de Harvey para pedirle explicaciones. No estaba y entonces empezamos a rebuscar y nos dimos cuenta de que pasaba más tiempo escribiendo la obra de teatro que con las tareas de policía, había textos manuscritos y guiones. Decidimos hacer limpieza, metimos en la trituradora todo lo que no tenía que ver con su trabajo de jefe de la policía y les puedo asegurar que no quedó gran cosa. Luego, desenchufamos el ordenador, cogimos la silla y el escritorio y los trasladamos a una habitación del sótano. Un almacén de material, en medio de un caos gigantesco, sin ventanas, ni ventilación. Pensábamos que no aguantaría una semana, pero pese a todo permaneció en el sótano 3 meses hasta que desapareció del mapa en octubre de 1994. Nos quedamos un ratito pasmados con aquella escena de cuartelazo que había descrito Ervan. Por fin, dije, y, en vista de eso, ¿un día desapareció? Sí, capitán. Me acuerdo bien porque la víspera quería a toda costa hablarme de su caso. Asterisco. Orpea, finales de octubre de 1994. Al entrar en los aseos de la comisaría, Louis Ervan se encontró con Kirk Harvey, que se estaba lavando las manos. Louis, tengo que hablar contigo, le dijo Harvey. Al principio, Ervan hizo como que no oía. Pero, como Harvey lo miraba fijamente, le dijo en un susurro, Kirk, no quiero que me enfilen los demás. Mira, Louis, ya sé que la cagué, pero, joder, Kirk, ¿cómo se te ocurrió? Todos renunciamos a días de permiso por ti. No os había pedido nada, protestó Harvey. Había cogido un permiso sin sueldo. No molestaba a nadie. Sois vosotros los que os metisteis donde no debíais. Así que, ahora resulta que la culpa es nuestra. Mira, Louis, estás en tu derecho si me odias. Pero necesito que me ayudes. Olvídate. Si los muchachos se enteran de que hablo contigo, voy a acabar yo también en el sótano. Entonces, vamos a quedar en otro sitio. Esta noche en el aparcamiento del puerto deportivo, a eso de las 8. Te lo contaré todo. Es muy importante. Tiene que ver con Tettenbaum. Asterisco. ¿Tettenbaum? Repetí. Sí, capitán Rosenberg, me confirmó Louis. Por supuesto que no fui. Que me vieran con Harvey era como coger la sarna. Esta conversación fue la última que tuve con él. Al día siguiente, al llegar a la comisaría, me enteré de que Ron Gallagher se había encontrado en su despacho una carta suya firmada de puño y letra encima del escritorio en la que le comunicaba que se había ido y no volvería nunca a Orpea. ¿Cuál fue su reacción?, preguntó Derek. Pensé que de buena nos habíamos librado. Sinceramente, era lo mejor para todo el mundo. Tras irnos de casa de Louis Ervan, Anna nos dijo. En el Gran Teatro, Stephanie hacía preguntas a los voluntarios para saber el horario exacto de Tettenbaum la noche del cuádruple asesinato. Mierda, dijo por lo bajo Derek. Le pareció que debía ser más específico. Tettenbaum era el que cometió el cuádruple asesinato en 1994, ya lo sé, lo interrumpió Anna. Derek añadió entonces, al menos eso es lo que hemos estado creyendo durante 20 años. ¿Qué había descubierto sobre el Kirk Harvey y por qué no nos lo dijo? Ese mismo día, recibimos de la policía científica el análisis del contenido del ordenador de Stephanie. En el disco duro solo había un documento, en Word y protegido con una contraseña que los informáticos habían podido saltarse con facilidad. Lo abrimos, apiñados los 3 delante del ordenador de Stephanie. Es un texto, dijo Derek. Su artículo, seguramente. Más bien parece un libro, comentó Anna. Estaba en lo cierto. Al leer el documento descubrimos que Stephanie dedicaba un libro entero al caso. Copió aquí el principio. No culpable por Stephanie Meylar. El anuncio estaba entre otros 2, uno de un zapatero y otro de un restaurante chino que ofrecía un buffet libre por menos de $20. ¿Quiere escribir un libro de éxito? Literato busca escritor ambicioso para trabajo serio. Referencias indispensables. De entrada, no me lo tomé en serio. Intrigada, decidí pese a todo marcar el número indicado. Me contestó un hombre cuya voz no reconocí de inmediato.
Solo caí en la cuenta cuando me encontré con él en el café Soho donde habíamos quedado. Usted, dije asombrada al verlo. Parecía tan sorprendido como yo. Me explicó que necesitaba a alguien para escribir un libro que le andaba dando vueltas por la cabeza hacía mucho. Va a ser 20 años que pongo ese anuncio, Stephanie, me dijo. Todos los candidatos que han ido respondiendo durante estos años eran a cual más impresentable. Pero, ¿por qué busca a alguien para escribir un libro por usted? No, por mí no un libro para mí. Le doy un argumento y usted escribe. ¿Por qué no lo escribe usted? ¿Yo? Imposible. ¿Qué diría la gente? ¿Se lo imagina? Concretando, yo me hago cargo de todos sus gastos mientras escribe. Y luego ya no tendrá que volver a preocuparse. ¿Por qué? Pregunté. Porque ese libro la convertirá en una escritora rica y famosa, y a mí, en un hombre con más paz. Tendré por fin la satisfacción de tener respuestas a unas preguntas que llevan 20 años obsesionándome. Y la felicidad de ver que ese libro existe. Si da con la clave del enigma, será una novela. Policíaca maravillosa. Los lectores se van a chupar los dedos. Hay que reconocer que el libro resultaba apasionante. Stephanie contaba que había conseguido que la contratasen en el Orpea Chronicle para tener una tapadera e investigar con calma el cuádruple asesinato de 1994. Sin embargo, resultaba difícil diferenciar entre lo que era relato y lo que era ficción. Si se limitaba a escribir la realidad de los hechos, ¿quién era entonces ese misterioso patrocinador que le había pedido que escribiera ese libro? ¿Y por qué? No mencionaba su nombre, pero parecía indicar que se trataba de un hombre a quien conocía y que, aparentemente, estaba en el Gran Teatro la noche del cuádruple asesinato. A lo mejor es por eso por lo que me tiene tan obsesionado ese suceso. Yo estaba en la sala, viendo la obra que se representaba. Una versión muy mediocre de Tío Vania. Y resulta que la tragedia auténtica y apasionante estaba ocurriendo a pocas calles de allí, en el barrio de Penfield. Desde aquella noche, me pregunto a diario qué pudo pasar, y me digo a diario que esa historia sería una novela policíaca fantástica. Pero, por la información que yo tengo, descubrieron al asesino. Se trataba de un tal Tettenbaum, el dueño de un restaurante de Orpea. Ya lo sé, Stephanie. También sé que todos los indicios confirman su culpabilidad. Pero no estoy del todo convencido. Aquella tarde era el bombero de servicio en el teatro. Ahora bien, poco antes de las 7, salí a la calle para estirar las piernas y pasar una camioneta. Se la podía identificar con facilidad por la curiosa pegatina del cristal trasero. Mucho después caí en la cuenta, al leer los periódicos, de que era el vehículo de Tettenbaum. El problema era que quien iba al volante no era él. ¿Qué historia de una camioneta es esa?, preguntó Anna. La camioneta de Tettenbaum es uno de los puntos centrales que condujeron a su detención, explicó Derek. Un testigo dejó firmemente establecido que estaba aparcada delante de la casa del alcalde antes de los asesinatos. Así que era efectivamente su camioneta, pero él no iba al volante. Preguntó Anna. Eso es lo que parece afirmar este hombre, dije. Y por eso vino Stephanie a decirme que nos habíamos equivocado de culpable. Así que por lo visto hay alguien que duda de su culpabilidad y lleva sin decir nada todo este tiempo. Preguntó Derek. Para los tres había un detalle muy claro. Si Stephanie hubiera desaparecido voluntariamente, nunca se habría ido sin el ordenador. Por desgracia, nuestro convencimiento iba a resultar acertado. A la mañana siguiente, miércoles 2 de julio, una ornitóloga aficionada que se paseaba al amanecer por las inmediaciones del lago de los Ciervos se fijó en un bulto que flotaba a lo lejos entre nenúfares y juncos. Intrigada, cogió los prismáticos. Tardó bastantes minutos en caer en la cuenta, era un cuerpo humano. Derek Scott. Agosto de 1994. La investigación estaba atascada, no teníamos ni sospechoso, ni móvil. En el supuesto de que el alcalde Gordon y su familia estuvieran, en efecto, a punto de salir huyendo de Orpea, no teníamos ni idea de a dónde iban, ni por qué. No habíamos dado con ningún indicio, con ninguna pista. Nada en el comportamiento de Leslie, ni de Joseph Gordon había puesto sobre aviso a sus allegados, en sus extractos bancarios no había nada anómalo. Para seguirle la pista al asesino sin haber entendido aún el móvil del crimen, necesitábamos datos concretos. Gracias a los expertos en balística, sabíamos que el arma que habían usado para los asesinatos era una pistola Beretta, y, a juzgar por la precisión de los disparos, el asesino tenía un entrenamiento relativamente bueno. Pero naufragábamos en los registros de armas y también en las listas de miembros de los clubes de tiro. Contábamos, sin embargo, con un elemento importante que podría cambiar. El curso de la investigación, ese famoso vehículo que había visto en la calle. Lena Bellamy justo antes de los asesinatos. Por desgracia, no era capaz de acordarse ni del más mínimo detalle. Recordaba vagamente una camioneta negra con un dibujo llamativo en el cristal trasero. Jesse y yo nos pasábamos horas con ella, enseñándole imágenes de todos los vehículos posibles e imaginables. ¿Era más bien de este tipo?, le preguntábamos. Miraba con atención las fotos que le pasaban por delante de los ojos.
La verdad es que resulta difícil de decir, contestaba. Cuando dice camioneta, ¿se refiere más bien a una furgoneta? ¿O más bien a una pick-up? ¿Y en qué se diferencian? Cuantos más coches me enseñan, más se me emborronan los recuerdos, ¿saben? Pese a toda la buena voluntad de Elena Bellamy, no avanzábamos. Y teníamos el tiempo en contra. El mayor M.C. Kenna nos presionaba muchísimo. ¿Y bien? Nos preguntaba continuamente. Decime que tenéis algo, chicos. Nada, mayor. Es un auténtico rompecabezas. Maldita sea, tenéis que avanzar como sea. No me digáis que me he equivocado con vosotros. Es un caso muy gordo y toda la brigada está esperando a que metáis la pata. ¿Sabéis lo que se murmura de vosotros en la máquina de café? Que sois unos aficionados. Vais a quedar como unos gilipollas, voy a quedar como un gilipollas y todo esto va a ser muy desagradable para todo el mundo. Venga, necesito que solo penséis en esta investigación. 4 muertos a plena luz del día, a la fuerza tiene que haber en alguna parte algo a lo que hincar el diente. Solo vivíamos para la investigación. 20 horas al día y 7 días por semana. No hacíamos más que eso. Yo me había mudado, como quien dice, a casa de Jessie y de Natasha. En su cuarto de baño ahora había 3 cepillos de dientes. La investigación dio un vuelco gracias a Elena Bellamy. 10 días después de los asesinatos, su marido la llevó a cenar un día a la calle principal. Desde aquella terrible noche del 30 de julio, Lena no había salido de casa. Estaba preocupada y angustiada. Ya no dejaba ir a los niños a jugar al parque de enfrente. Prefería llevarlos más lejos, aunque tardase 45 minutos en coche. Estaba pensando incluso en mudarse. Su marido, Terence, deseoso de distraerla, consiguió finalmente que accediese a que salieran ellos dos solos. Quería probar un restaurante nuevo del que todo el mundo hablaba y que estaba en la calle principal, al lado del Gran Teatro, el Café Athena. Era el nuevo sitio de moda, había abierto justo a tiempo para el festival. La gente se peleaba por reservar, por fin había un restaurante digno de ese nombre en Orpea. El atardecer estaba muy agradable. Terence dejó el coche en el aparcamiento del puerto deportivo y fueron dando un paseo tranquilo hasta el restaurante. El sitio era estupendo y contaba con una terraza rodeada de macizos de flores, toda ella alumbrada con velas. La fachada del restaurante era una cristalera muy grande en la que habían dibujado una serie de rayas y de puntos que, a primera vista, parecían un dibujo tribal antes de que uno se diera cuenta de que se trataba de una lechuza. Al ver aquella cristalera, Lena Bellamy empezó a temblar, petrificada. ¿Es el dibujo?, le dijo a su marido. ¿Qué dibujo? El que vi en la parte de detrás de la camioneta. Terence Bellamy nos avisó en el acto desde una cabina telefónica. Jessie y yo fuimos a toda prisa a Orpea y nos encontramos a los Bellamy encerrados en su coche, en el aparcamiento del puerto deportivo. Lena Bellamy lloraba. Con mayor motivo porque, entre tanto, la famosa camioneta había aparcado delante del Café Athena, el logo del cristal trasero era efectivamente idéntico al del escaparate. Lo conducía un hombre de estatura y anchura imponentes a quien los Bellamy habían visto meterse en el establecimiento. Pudimos identificarlo por la matrícula, se trataba de Tenenbaum, el dueño del Café Athena. Decidimos no precipitarnos en detener a Tenenbaum y empezar por investigarlo con discreción. Y nos dimos cuenta enseguida de que encajaba con el perfil que estábamos buscando. Tenenbaum había comprado un arma corta hacía un año, aunque no era una Beretta, y se entrenaba con mucha regularidad en una galería de tiro de la zona cuyo propietario nos indicó que se le daba muy bien. Por la información que teníamos, Tenenbaum procedía de una familia acomodada de Manhattan, era esa clase de hijos de papá impulsivos y que no escatiman los puñetazos. Por su propensión a la gresca lo habían expulsado de la Universidad de Stanford e incluso había pasado unos cuantos meses en la cárcel. Lo que no había sido óbice para que, más adelante, comprase un arma. Llevaba afincado en Orpea unos cuantos años y, en apariencia, no se había hecho notar. Trabajó en el Palacio del Lago antes de abrir su propio negocio, el Café Athena. Y precisamente el Café Athena había metido a Tenenbaum en una grave desavenencia con el alcalde. Tenenbaum, seguro de que su restaurante iba a ser un bombazo, había comprado un local muy bien ubicado en la calle principal y cuyo propietario pedía un precio tan alto que los demás aspirantes a comprarlo se habían desanimado. Pero había un problema muy importante, la calificación catastral. No permitía abrir un restaurante en aquel sitio. Tenenbaum estaba convencido de que el alcalde consentiría sin problemas un chanchullo para hacerle un favor, pero no había sido esa la opinión del alcalde Gordon. Se opuso ferozmente al proyecto del Café Athena. Tenenbaum tenía previsto convertirlo en un establecimiento de postín, como los que había en Manhattan, y Gordon no veía en ello ningún interés para Orpea. Se negó a cualquier cambio del catastro y los empleados del ayuntamiento refirieron muchas broncas entre ambos. Descubrimos entonces que, una noche de febrero, un incendio destruyó por completo el edificio. Fue una feliz circunstancia para Tenenbaum, como era necesario reconstruirlo por completo, se podía cambiar la calificación. Fue el jefe Harvey quien nos refirió ese episodio. Así que nos está diciendo que, gracias a ese incendio,
Tenenbaum pudo abrir el restaurante. Eso mismo. Y supongo que el incendio fue provocado. Por supuesto. Pero no dimos con nada que pudiera demostrar que lo hiciera Tenenbaum. En cualquier caso, como todo sucede por algún motivo, el incendio ocurrió a tiempo de que Tenenbaum pudiera hacer las obras y abrir el Café Athena justo antes del festival. Desde entonces está siempre a tope. Tenenbaum no habría podido permitirse que las obras se retrasaran ni un poquito. Y aquel punto fue el que iba a resultar determinante. Porque varios testigos afirmaron que Gordon había amenazado implícitamente a Tenenbaum con demorar las obras. El subjefe Gallagher nos contó en concreto que había tenido que intervenir cuando los dos hombres estaban a punto de llegar a las manos en plena calle. ¿Por qué no nos había hablado nadie de ese litigio con Tenenbaum? Dije, extrañado. Porque ocurrió en el mes de marzo, me contestó Gallagher. Se me había ido de la cabeza. Ya sabe que, en cuestiones políticas, los ánimos se acaloran enseguida. Tengo historias así a puñados. Hay que asistir a las sesiones del ayuntamiento, los concejales se pasan la vida sacándose los ojos. Lo cual no quiere decir que lleguen a pegarse tiros. Pero Jesse y yo teníamos ya de sobra. Una investigación a prueba de bomba. Tenenbaum tenía un móvil para matar al alcalde, era un tirador experto y habían identificado sin lugar a dudas su camioneta delante de la casa de los Gordon minutos antes de la matanza. En la madrugada del 12 de agosto de 1994 detuvimos a Ted Tenenbaum en su casa por los asesinatos de Joseph, Leslie y Arthur Gordon y de Megan Padalin. Llegamos triunfalmente al centro regional de la policía estatal y metimos en una celda a Tenenbaum ante los ojos admirados de nuestros colegas y el mayor M.C. Kenna. Pero nuestra gloria no duró sino pocas horas. Lo que tardó en recurrir a Robin Starr, una eminencia del Colegio de Abogados de Nueva York, que llegó desde Manhattan en cuanto la hermana de Tenenbaum le hubo entregado una provisión de fondos de $100,000. En la sala de interrogatorios, Starr nos humilló de mala manera ante los ojos decepcionados del mayor y de todos nuestros compañeros, que se tiraban por el suelo de risa y nos estaban observando desde detrás de un espejo de doble cara. He conocido a policías muy cortitos, dijo a voces Robin Starr, pero ustedes son el colmo. Vuelva a contarme su versión, sargento Scott. No tiene por qué darse esos aires de superioridad, le contesté. Sabemos que su cliente tenía un contencioso con el alcalde Gordon desde hacía meses por las obras de rehabilitación del Café Athena. Starr me miró con expresión intrigada, me parece que las obras ya han terminado. ¿Dónde está el problema, sargento Scott? La construcción del Café Athena no podía tolerar ningún retraso y sé que el alcalde Gordon había amenazado a su cliente con pararlo todo. Tras el enésimo enfrentamiento, Ted Tenenbaum acabó por matar al alcalde, a su familia y a esa pobre chica que había salido a correr y pasaba por delante de la casa. Pues, como ya sabrá usted, señor abogado, su cliente es un tirador experto. Starr asintió, irónico. ¿Qué arte tiene para mezclarlo todo, sargento? Me deja con la boca abierta. Tenenbaum no decía nada y se limitaba a dejar que su abogado hablase por él, lo que hasta el momento funcionaba bastante bien. Starr siguió diciendo, si ya ha acabado con sus fantasías, permítame ahora darle respuesta. Mi cliente no podía estar en casa del alcalde Gordon el 30 de julio a las 7 de la tarde por la sencilla y excelente razón de que estaba de bombero de guardia en el Gran Teatro. Puede preguntar a cualquiera que se hallara entre bastidores y le dirá que vio a Ted. Había bastantes idas y venidas aquella noche. A Ted le daría tiempo a alargarse. Solo estaba a pocos minutos en coche de casa del alcalde. Ah, claro, sargento. Así que su teoría es que mi cliente se metió corriendo en su camioneta para una breve visita a casa del alcalde, mató a todos los que se le pusieron por delante y luego se volvió tranquilamente a su puesto en el Gran Teatro. Decidí enseñar mis triunfos. Lo que creía que iba a ser el tiro de gracia. Tras un momento de silencio intimidante, le dije a Starr, identificaron sin lugar a dudas la camioneta de su cliente delante de la casa de la familia Gordon pocos minutos antes de los asesinatos. Esa es la razón por la que su cliente está en comisaría y es también la razón por la que no saldrá de aquí más que para ir a una cárcel federal a la espera de comparecer ante un tribunal. Starr me miró con severidad. Creí haber dado en el blanco. Y entonces rompió a aplaudir. Bravo, sargento. Y gracias. Hacía mucho que no me divertía tanto. Así que su castillo de naipes se fundamenta en esa rocambolesca historia de la camioneta. De una camioneta que su testigo fue incapaz de reconocer durante 10 días antes de recobrar de repente la memoria. ¿Cómo puede usted estar al tanto de eso? Dije yo, sorprendidísimo. Porque yo cumplo con mi trabajo, que es lo contrario de lo que hace usted, se encrespó Starr. Y debería saber que ningún juez admitirá ese testimonio de pacotilla. Así que no tiene ninguna prueba tangible. Su investigación es digna de un Boy Scout. Debería usted avergonzarse, sargento. Y si no tiene nada que añadir, mi cliente y yo nos despedimos ahora mismo. Se abrió la puerta de la sala. Era el mayor, que nos fulminó con la mirada. Dejó salir a Starr y a Tenenbaum y, cuando ya se habían ido, entró en la habitación. Mandó una silla a paseo de una patada rabiosa.
Nunca lo había visto tan iracundo. «Y esta es vuestra gran investigación», exclamó. «Os había pedido que avanzarais, no quisierais lo primero que se os ocurriera». Jesse y yo bajamos la vista. No dijimos nada y el resultado fue que el mayor se irritó todavía más. «¿Qué tenéis que decir, Tengo el convencimiento de que lo hizo Tenenbaum, mayor». Dije. «¿Qué tipo de convencimiento, Scott?» «Un convencimiento de policía». «¿Que no os va a dejar ni dormir, ni comer hasta que el caso esté cerrado?» «Sí, mayor». «Pues venga. Fuera de aquí los dos echando leches y a seguir investigando». 6. Asesinato de una periodista. Miércoles 2 de julio, martes 8 de julio de 2014. Jesse Rosenberg. Miércoles 2 de julio de 2014. 24 días antes del festival. En la carretera 117 un tropel de vehículos de emergencia, de camiones de bomberos, de ambulancias y de coches de policía procedentes de toda la comarca tenía taponado el acceso al lago de los Ciervos. La policía desviaba el tráfico de la autopista y había acordonado con cinta de balizamiento los prados colindantes, de un extremo a otro del bosque, tras la cual unos agentes montaban guardia e impedían el paso a los curiosos y los periodistas que iban llegando. A pocas decenas de metros de allí, al pie de una pendiente suave, entre hierbas altas y arbustos de arándanos, Anna, Derek y yo, así como el jefe Gallagher y un puñado de policías, contemplábamos en silencio el paisaje de cuento de hadas del extenso lago cubierto de plantas acuáticas. En pleno centro, se veía claramente una mancha de color entre la vegetación. Era un montón de carne blanca. Un cuerpo humano estaba enganchado en los nenúfares. Era imposible decir a distancia si se trataba de Stephanie. Estábamos esperando a los submarinistas de la policía estatal. Mientras tanto, observábamos, impotentes y silenciosos, la extensión de agua mansa. En una de las orillas de enfrente, unos policías, al querer acercarse, se habían quedado empantanados en el barro. ¿Esta zona no la habían registrado?, le pregunté al jefe Gallagher. No llegamos hasta aquí. Es un sitio poco accesible. Y, además, entre el barro y los juncos, las orillas están intransitables. Oímos sirenas a lo lejos. Acudían refuerzos. Luego llegó el alcalde Brown, a quien acompañaba Montagne, que había ido a buscarlo al ayuntamiento para traerlo aquí. Por fin se presentaron también las unidades de la policía estatal y fue el principio del zafarrancho de combate. Algunos policías y bomberos trajeron botes neumáticos, y detrás llegaron los submarinistas, que llevaban pesadas cajas de material. ¿Qué está pasando en esta ciudad?, susurró el alcalde mientras se reunía con nosotros sin apartar la vista de las suntuosas extensiones de nenúfares. Los submarinistas se pusieron deprisa al equipo y echaron al agua los botes neumáticos. El jefe Gallagher y yo nos subimos a uno. Avanzamos por el lago y, rápidamente, nos siguió otro bote en que iban los submarinistas. Las ranas y las aves acuáticas se callaron de repente y, cuando pararon los motores de las embarcaciones, reinó un penoso silencio. Los botes, aprovechando el impulso, hendieron la alfombra de nenúfares en flor y no tardaron en llegar a la altura del cuerpo. Los submarinistas se metieron en el agua y desaparecieron entre una nube de burbujas. Me puse en cuclillas en la proa de la embarcación y me incliné hacia el agua para observar mejor el cuerpo, que estaban desenganchando los hombres rana. Cuando consiguieron por fin darle la vuelta, me eché hacia atrás bruscamente. La cara deformada por el agua que me estaban poniendo delante era, en efecto, la de Stephanie Meillard. La noticia del hallazgo del cuerpo de Stephanie Meillard ahogada en el lago de los Ciervos se adueñó de la comarca. Acudieron los curiosos y se agolparon a lo largo del cordón policial. También abundaban los medios de comunicación locales. Todo el arcén de la carretera 17 se convirtió en algo así como una verbena gigantesca y ruidosa. En la orilla, a donde habían llevado el cuerpo, el médico forense, el Dr. Ranjit Singh, procedió a las primeras comprobaciones antes de reunirnos a Anna, a Derek, al alcalde Brown, al jefe Gallagher y a mí para hacer una recapitulación. Creo que la han estrangulado, nos dijo. El alcalde Brown se tapó la cara con las manos. El forense siguió diciendo, habrá que esperar los resultados de la autopsia para saber exactamente qué ocurrió, pero ya he encontrado unos grandes hematomas en el cuello y señales de cianosis generalizada. Presenta también arañazos en brazos y rostro, así como rasguños en codos y rodillas. ¿Por qué no la vieron antes?, preguntó Gallagher. A los cuerpos sumergidos hay que darles tiempo para que suban a la superficie. A juzgar por el estado de el fallecimiento ocurrió hace 8 o 9 días. Más de una semana, en cualquier caso. Lo que nos lleva a la noche de la desaparición, dijo Derek. Así que a Stephanie la raptaron y la mataron. Dios mío, susurró Brown pasándose la mano por el pelo, aterrado. ¿Cómo es posible? ¿Quién ha podido hacerle eso a esta pobre chica? Eso es lo que vamos a descubrir, contestó Derek. Se halla usted ante una situación muy grave, señor alcalde. Hay un asesino en la región y quizá en su ciudad.
Todavía no sabemos nada de por qué lo ha hecho y no podemos descartar que vuelva a actuar. Hasta que lo detengamos, habrá que ser muy prudentes. Quizá activar un plan de seguridad in situ con la policía estatal para que le sirva de apoyo a la europea. ¿Un plan de seguridad? Se encrespó Brown. ¿Cómo se le ocurre? Va a alarmar a todo el mundo. No lo entiende. Orpea es una ciudad de veraneo. Si corre el rumor de que anda rondando por aquí un asesino, la temporada de verano se va al carajo. ¿Se da cuenta de lo que eso supone para nosotros? El alcalde Brown se volvió entonces hacia el jefe Gallagher y Anna. ¿Cuánto tiempo pueden retener esta información? Les preguntó. Ya está enterado todo el mundo, Alan, le dijo Gallagher. El rumor ya ha corrido por toda la comarca. Eché un vistazo allí arriba, al borde de la carretera, es un auténtico circo. De repente, nos interrumpieron unos gritos, acababan de llegar los padres de Stephanie. Aparecieron en lo alto de la orilla. Stephanie, chilló Trudy Meylar, espantada, la seguía su marido. Derek y yo, al verlos correr cuesta abajo, nos abalanzamos para impedirles que avanzasen más y ahorrarles que vieran el cadáver de su hija, que yacía en la orilla y a punto de que lo metiesen en una bolsa. No puede ver algo así, señora, le dije en voz baja a Trudy Meylar, que se abrazaba a mí. Rompió a gritar y a llorar. Llevamos a Trudy y a Dennis Meylar a una unidad móvil de la policía donde iría a verlos una psicóloga. Había que hablar con los medios de comunicación. Yo prefería dejar que el alcalde se hiciera cargo del asunto. Gallagher, que no quería perder ni una oportunidad de salir por televisión, insistió en acompañarlo. Subieron los dos hasta el perímetro de seguridad tras el que se impacientaban periodistas que habían acudido de toda la zona. Había cadenas de televisión regionales, fotógrafos y también prensa escrita. Cuando llegaron, el alcalde Brown y Gallagher, una selva de micrófonos y de objetivos se volvió hacia ellos. Con una voz que sobresalía sobre todas las demás, Michael Bede hizo la primera pregunta: ¿han asesinado a Stephanie Meylar? Hubo un silencio escalofriante. Hay que esperar a que avancen las investigaciones, contestó el alcalde Brown. Nada de conclusiones apresuradas, por favor. A su debido tiempo, emitiremos un comunicado oficial. Pero a quien han encontrado en el lago es a Stephanie Meylar, ¿verdad? Siguió preguntando Michael. No puedo decirle más. Todos hemos visto llegar a sus padres, señor alcalde, insistió Michael. Parece, en efecto, que se trata de Stephanie Meylar. A Brown, acorralado, no le quedó más remedio que confirmarlo. Sus padres no la han identificado todavía de manera oficial. Lo asaltó en el acto un barullo de preguntas procedentes de todos los demás periodistas que estaban allí. Volvió a alzarse la voz de Michael entre la gente apiñada. Así que han asesinado a Stephanie, dijo a modo de conclusión. No. Vaya ahora a decirnos que el incendio de su piso es una coincidencia. ¿Qué pasa en Orpea? ¿Qué les está usted ocultando a los vecinos, señor alcalde? Brown mantuvo la sangre fría y contestó con voz serena. Comprendo que se haga esas preguntas, pero es importante que deje trabajar a los investigadores. De momento, no voy a hacer comentarios, no quiero arriesgarme a perjudicar el trabajo de la policía. Michael, visiblemente alterado y con nuevos bríos, volvió a exclamar: señor alcalde, ¿piensa mantener las celebraciones del 4 de julio con la ciudad de luto? El alcalde Brown, desprevenido, no tuvo sino una fracción de segundo para contestar: de momento, dispongo que los fuegos artificiales del 4 de julio se cancelen. Un murmullo corrió entre los periodistas y los curiosos. Mientras, Anna, Derek y yo estábamos mirando las orillas del lago para tratar de entender cómo había llegado hasta aquí Stephanie. Derek opinaba que había sido un crimen precipitado. A mí me parece, dijo, que cualquier asesino un poco meticuloso le habría puesto un lastre al cuerpo para asegurarse de que tardara mucho tiempo en subir. La persona que lo hizo no había previsto matarla aquí, ni de esta forma. La mayor parte de las orillas del lago de los Ciervos, y por eso eran un paraíso ornitológico, resultaban inaccesibles a pie porque las cubría un cañaveral extensísimo y denso, que se erguía como una muralla. En esa auténtica selva virgen anidaban y vivían, muy tranquilas, decenas de especies de aves. Otra de las zonas la bordeaba directamente un pinar tupido que bordeaba la carretera 17 hasta llegar al océano. De entrada, nos pareció que a pie solo se podía llegar por la orilla por la que habíamos venido nosotros. Pero, al observar con atención la topografía del lugar, nos fijamos en que las hierbas altas, por el lado del bosque, las habían aplastado hacía poco. Nos costó mucho trabajo acercarnos, el suelo era blando y pantanoso. Descubrimos entonces una zona llana, que salía del pinar, donde estaba removido el barro. Resultaba imposible afirmarlo, pero hubiérase dicho que eran huellas de pasos. Aquí ha ocurrido algo, afirmó Derek. Pero dudo mucho de que Stephanie tomase el mismo camino que nosotros. Es escarpadísimo. Creo que la única forma de llegar a esta orilla es cruzar por el pinar, sugirió Anna. Eso mismo. Con la ayuda de un puñado de policías de Orpea, emprendimos un registro minucioso de esa franja del pinar. Descubrimos ramas rotas y señales de que había pasado alguien.
Enganchado en un matorral, había un trozo de tela. Podría ser un trozo de la camiseta que llevaba Stephanie el lunes, les dije a Anna y a Derek, recogiéndolo con unos guantes de látex. Tal y como la había visto en el agua, Stephanie llevaba un zapato nada más. En el pie derecho. Encontramos el zapato izquierdo en el pinar, enganchado detrás de un tocón. Así que iba corriendo por el pinar, fue la conclusión a la que llegó. Derek estaba intentando huir de alguien. En caso contrario se habría parado para calzarse. Y su perseguidor seguramente la alcanzó al llegar al lago y luego la ahogó, añadió Anna. Es probable que tengas razón, Anna, asintió Derek. Pero vino corriendo hasta aquí desde la playa. Había más de 5 millas entre ambos lugares. Siguiendo las huellas del paso por el pinar, fuimos a dar a la carretera. A unos 200 metros del cordón policial. Debió de entrar por ahí, dijo Derek. En ese lugar, aproximadamente, nos llamaron la atención en el arcén huellas de neumáticos. Así que su perseguidor iba en coche. Asterisco. En ese mismo momento, ¿en Nueva York? En las oficinas de la revista de letras de Nueva York, Meta Ostrowski miraba por la ventana de su despacho una ardilla que brincaba por el césped de un parque. En un francés casi perfecto, estaba contestando a la entrevista telefónica de una revista intelectual parisina de muy segunda fila que sentía curiosidad por saber su opinión acerca de la acogida de la literatura europea en Estados Unidos. Por supuesto, exclamó Ostrowski con tono festivo. Si hoy soy uno de los críticos más eminentes del mundo es porque llevo 30 años siendo intransigente. La disciplina de una mente insensible, ese es mi secreto. Y, sobre todo, nunca tiene que gustar nada. ¿Eso es una muestra de debilidad? Sin embargo, objetó la periodista desde París, hay algunas malas lenguas que afirman que los críticos literarios son escritores fracasados, sandeces, querida amiga, respondió Ostrowski con risa sarcástica. Nunca, repito, nunca he conocido a un crítico que soñase con escribir. Los críticos están por encima de tal cosa. Escribir es un arte menor. Escribir es juntar palabras que luego forman frases. Incluso un mono medio amaestrado puede hacerlo. ¿Cuál es el papel del crítico entonces? Dejar establecida la verdad. Permitir a las masas que separen lo bueno de lo que no vale nada. Ya sabe que solo una ínfima parte de la población puede darse cuenta por sí sola de que es bueno de verdad. Por desgracia, como actualmente todo el mundo quiere opinar de todo y hemos visto cómo ensalzaban auténticas birrias, a nosotros, los críticos, no nos queda más remedio que poner un poco de orden en ese circo. Somos la policía de la verdad intelectual. Así de sencillo. Tras terminar la entrevista, Ostrowski se quedó pensativo. Qué bien había hablado. Qué interesante era. Y la analogía de los monos y los escritores, qué idea tan brillante. En pocas palabras había resumido la decadencia de la humanidad. Qué orgulloso estaba de que su pensamiento fuera tan ágil y su cerebro, tan portentoso. Una secretaria exhausta abrió sin llamar la puerta del desordenado despacho. Llame antes de entrar, joder. Berreó Ostrowski. Es el despacho de un hombre importante. Aborrecía a esa mujer porque sospechaba que tenía tendencia a deprimirse. El correo de hoy, dijo ella sin tomar siquiera en cuenta el comentario. Dejó una carta encima de un montón de libros que estaban esperando a que lo leyeran. ¿Una carta solo?, preguntó Ostrowski, decepcionado. No hay más, respondió la secretaria saliendo de la habitación y cerrando la puerta tras de sí. Qué desgracia que el correo se hubiera vuelto tan cicatero. En la época de New York Times, recibía sacos enteros de cartas entusiastas de lectores que no se perdían ni una de sus críticas, ni una de sus crónicas. Pero eso era antes, en los hermosos días de antaño, los de su omnipotencia, un tiempo que había quedado atrás. Ahora ya no le escribían, no lo reconocían ya por la calle, en las salas de espectáculos no recorría un murmullo la cola de espectadores cuando pasaba él, los escritores no se quedaban ya de plantón delante de su casa para darle su libro antes de abalanzarse sobre el suplemento literario del domingo siguiente con la esperanza de leer una reseña. Cuántas carreras había propiciado con la irradiación de sus críticas, cuántos nombres había destruido con sus frases asesinas. Había elevado al cielo, había echado por tierra. Pero eso era antes. Ahora ya no lo temían como lo habían temido. Sus críticas solo las leían ya los lectores de la revista, muy prestigiosa, cierto es, pero con mucha menos difusión. Al despertarse aquella mañana, Ostrowski había tenido un presentimiento. Iba a acontecer algo importante que daría un impulso nuevo a su carrera. Se dio cuenta entonces de que era la carta. Esa carta era importante. Su instinto no lo engañaba nunca, a él, que podía saber si un libro era bueno solo por la impresión que le daba al cogerlo. Pero, ¿qué podía haber en aquella carta? No quería darse demasiada prisa en abrirla. ¿Por qué una carta y no una llamada telefónica? Pensó con ahínco, ¿y si fuera un productor que quería hacer una película sobre su vida? Tras haber mirado un rato más, con el corazón palpitante, el sobre maravilloso, lo rasgó y sacó con cuidado la hoja de papel que había dentro.
Fue directamente a la firma, Alan Brown, alcalde de Orpea. Querido señor Ostrovsky, nos colmaría de satisfacción acogerlo este año en el 21 Festival de Teatro de Orpea, en el estado de Nueva York. Su reputación de crítico es de sobra conocida y su presencia en el festival sería un inmenso honor para nosotros. Hace 20 años nos hizo felices con su presencia en la primera edición de nuestro festival. Sería una extraordinaria alegría poder celebrar nuestros 20 años con usted. Por supuesto, todos los gastos de su estancia corren por nuestra cuenta y lo alojaremos con las mayores comodidades. La carta concluía con las habituales expresiones de respeto. La acompañaba un programa del festival y también un folleto de la oficina de turismo de la ciudad. Qué excepción aquella carta de mala muerte. Carta de mala muerte, ni pizca de importante, de un alcalde de mala muerte de una ciudad de mala muerte en el Quinto Pino. ¿Por qué no lo invitaban a acontecimientos más prestigiosos? Tiró el correo a la papelera. Para pensar en otra cosa, decidió escribir su siguiente crítica para la revista. Como solía hacer, antes de entregarse a ese ejercicio, cogió la última relación de libros más vendidos de Nueva York, fue subiendo por la lista con el dedo hasta el de mayores ventas y escribió un texto asesino sobre aquella novela lamentable que ni siquiera había abierto. Lo interrumpió la alarma del ordenador anunciándole que acababa de llegar un correo electrónico. Ostrovsky alzó los ojos hacia la pantalla. Era Steven Berdorf, el redactor jefe de la revista, quien le escribía. Se preguntó qué demonios querría Berdorf. Había intentado llamarlo antes, pero estaba ocupado con la entrevista. Ostrovsky abrió el mensaje. Meta, como no se digna coger el teléfono, le escribo para decirle que queda usted despedido de la revista con efecto inmediato. Steven Berdorf. Ostrovsky se levantó de la silla de un brinco y se abalanzó fuera del despacho, cruzó el pasillo y abrió de golpe la puerta del redactor jefe, que estaba sentado ante su escritorio. ¿Hacerme esto a mí?, vociferó. Anda, mira, Ostrovsky, dijo plácidamente Berdorf. Llevo 2 días queriendo hablar con usted. ¿Cómo se atreve a despedirme, Steven? ¿Ha perdido la cabeza? La ciudad de Nueva York va a crucificarlo. La multitud enfurecida lo llevará a rastras por todo Manhattan hasta Times Square y allí lo colgará de una farola, ¿me oye? Y yo no podré ya hacer nada por usted. Les diré, deteneos. Dejad a ese pobre hombre, que no era consciente de lo que hacía, y ellos me responderán, locos de rabia, solo la muerte puede vengar la afrenta hecha al gran Ostrovsky. Berdorf miró atentamente a su crítico con expresión de duda. ¿Me está amenazando de muerte, Ostrovsky? Ni mucho menos. Se defendió Ostrovsky. Todo lo contrario, le salvo la vida mientras está aún en mi mano hacerlo. ¿El pueblo de Nueva York? ¿Quiere a Ostrovsky? Vamos, hombre, déjese ya de camelos. A los neoyorquinos les importa a usted un carajo. No saben ni quién es. Es una antiguaya. He sido el crítico más temido en estos últimos 30 años. Pues por eso mismo, ya es hora de cambiar. Los lectores me adoran. Soy Dios, pero en mejor, lo interrumpió el redactor jefe. Llámese su eslogan, Ostrovsky. Usted, más que nada, es demasiado viejo. Retírese. Ya es hora de que le ceda el sitio a la nueva generación. Lo siento. Los actores se me daban encima solo con saber que yo estaba en el teatro. Sí, pero eso era antes, en tiempos del telégrafo y de los dirigibles. Ostrovsky se contuvo para no cruzarle la cara. No quería rebajarse llegando a las manos. Dio media vuelta sin despedirse, la peor de las ofensas según él. Volvió a su despacho, pidió a la secretaria una caja de cartón y amontonó dentro sus más valiosos recuerdos antes de salir huyendo con ella. Nunca en la vida lo habían humillado tanto. Orpea se encontraba en plena ebullición. Entre el hallazgo del cadáver de Stephanie y el anuncio del alcalde de que se cancelaban los fuegos artificiales del 4 de julio, los vecinos estaban fuera de sí. Mientras Derek y yo seguíamos con la investigación a orillas del lago de los Ciervos, llamaron a Anna de refuerzo al ayuntamiento, donde acababa de empezar una manifestación. Delante del edificio municipal, un grupo de manifestantes, todos ellos comerciantes de la ciudad, se había reunido para pedir que se mantuvieran los fuegos artificiales. Esgrimían pancartas y se quejaban de la situación. Si no hay fuegos artificiales el viernes por la noche, yo ya puedo ir echando el cierre, protestó un individuo bajo y calvo que regentaba un puesto de comida mexicana. Es mi mejor noche de toda la temporada. Yo me he gastado mucho en alquilar un espacio en el paseo marítimo y en contratar personal, explicó otro. El ayuntamiento me va a devolver el dinero si se cancelan los fuegos artificiales. Lo que le ha sucedido a la jovencita es espantoso, pero ¿qué tiene que ver con la fiesta nacional? Todos los años van miles de personas al paseo para ver los fuegos artificiales. Llegan temprano, aprovechan para dar una vuelta por las tiendas de la calle principal y luego comen en los restaurantes de la ciudad. Si los quitan, la gente no vendrá. Era una manifestación muy tranquila.
Anna decidió reunirse con el alcalde Brown en su despacho de la segunda planta. Se lo encontró de pie ante la ventana. La saludó sin dejar de observar a los manifestantes. Las alegrías de la política, Anna, le dijo. Con este asesinato que tiene conmocionada a la ciudad, si sigo adelante con los festejos, soy un insensible. Y, si los cancelo, soy un inconsciente que lleva a los comerciantes a la ruina. Hubo un momento de silencio. Anna, finalmente, intentó animarlo un poco. La gente de por aquí lo quiere mucho, Alan. Por desgracia, Anna, corro el riesgo de que no me vuelvan a elegir en septiembre. Orpea no es ya la ciudad que era y los vecinos piden cambios. Necesito un café. ¿Quieres un café? Con mucho gusto, contestó ella. Anna pensaba que el alcalde iba a pedirle 2 cafés a su auxiliar, pero se la llevó al pasillo, al final del cual había una máquina de bebidas calientes. Metió una moneda. Un líquido negruzco cayó en un vasito de cartón. Alan Brown tenía muy buena planta, una mirada profunda y un porte de actor. Iba siempre hecho un pincel y llevaba el pelo entrecano impecablemente peinado. El primer café estaba listo, se lo alargó a Anna y repitió la operación para él. ¿Y, si no lo religieran?, le preguntó Anna tras humedecer los labios en aquel café infame, ¿sería tan grave? Anna, ¿sabes lo que me gustó de ti la primera vez que te vi en el paseo marítimo, el verano pasado? No. Compartimos unos ideales firmes y las mismas ambiciones para nuestra sociedad. Habrías podido hacer una carrera soberbia de policía en Nueva York. Y yo hace mucho que habría podido dejar que me convencieran las sirenas de la política e intentar que me eligieran para el Senado o para el Congreso. Pero, en el fondo, a nosotros son cosas que no nos interesan, porque lo que podemos hacer en Orpea nunca podríamos hacerlo en Nueva York, ni en Washington, ni en Los Ángeles, es decir, la idea de una ciudad justa, de una sociedad que funcione sin demasiadas desigualdades. Cuando el alcalde Gordon me ofreció la vicealcaldía, en 1992, estaba todo por hacer. Esta ciudad era como una página en blanco. Me ha sido dado moldearla ciñéndome a mis convicciones, intentando siempre pensar en lo que fuera justo, en lo que fuera lo mejor para el bien de nuestra comunidad. Desde que soy alcalde, la gente se gana mejor la vida, ha visto mejorar su existencia cotidiana gracias a servicios de mayor calidad y más prestaciones sociales, y todo eso sin subir los impuestos. Entonces, ¿por qué piensa que los ciudadanos de Orpea no lo van a volver a elegir este año? ¿Porque el tiempo pasa y se les ha olvidado? Ha transcurrido casi una generación desde mi primer mandato. Ahora han cambiado las expectativas y también las exigencias, porque todo se considera un derecho adquirido. Y además, Orpea, al haberse transformado en una ciudad próspera, despierta los apetitos y hay un montón de ambiciosillos que aspiran a un poco de poder y ya se ven en el ayuntamiento. Las próximas elecciones podrían ser el comienzo del fin de esta ciudad, que se va a echar a perder por culpa de un sucesor al que moverán el ansia de poder y la sed egoísta por gobernar. ¿Su sucesor? ¿Quién es? Todavía no lo sé. Pero pronto le veremos las orejas al lobo, créeme. Hasta finales de mes se pueden presentar candidaturas a la alcaldía. El alcalde Brown poseía una capacidad de recuperación increíble. Anna se dio cuenta de ello cuando lo acompañó a casa de los padres de Stephanie, en Sag Harbor, al final del día. Delante de la casa de los Meilar, que protegía un cordón policial, el ambiente echaba chispas. Se había aglomerado en la calle una muchedumbre compacta. Unos eran curiosos, a los que atraía el jaleo, y otros querían hacer partícipe de su solidaridad a la familia. Muchos de los presentes llevaban una vela. Habían improvisado un altar contra una farola a cuyo alrededor amontonaban flores, mensajes y peluches. Algunas personas cantaban, otras rezaban, y también estaban las que hacían fotos. Había asimismo muchos periodistas, llegados de toda la comarca, de hecho parte de la acera la tenían invadida las furgonetas de las televisiones locales. En cuanto apareció el alcalde Brown, los periodistas se abalanzaron hacia él para preguntarle por la cancelación de los fuegos artificiales del 4 de julio. Anna quiso apartarlos para que pudiera pasar sin tener que responder, pero él la detuvo. Quería hablar con los medios. El hombre que, poco antes, se hallaba acorralado en su despacho estaba ahora brioso y seguro de sí mismo. He atendido a las preocupaciones de los comerciantes de nuestra ciudad, manifestó. Los comprendo perfectamente y me hago cargo de que cancelar los festejos del 4 de julio podría poner en peligro una economía local que está ya muy tocada. Así que, después de consultar con mis asesores, he decidido mantener los fuegos artificiales y dedicarlos a la memoria de Stephanie Meilar. Satisfecho del efecto causado, el alcalde no contestó a las preguntas y siguió su camino. A última hora de aquella tarde, tras haber acompañado a Brown a su casa, Anna se detuvo en el aparcamiento del puerto deportivo, frente al océano. Eran las 8. Por las ventanillas bajadas, el calor delicioso del atardecer entró en el coche. No le apetecía quedarse sola en casa y menos aún ir a cenar sin compañía a un restaurante. Llamó a su amiga Lauren. ¿Pero estaba en Nueva York?